Estoy dando inicio, siendo las 18 horas con 15 minutos, al laboratorio número 3 de termodinámica, la máquina de refrigeración mecánica con la sección S763.3, donde vamos a hacer la entrada de los alumnos que ya están aquí listos para poder atenderlos. Hola chiquillos, ¿cómo están? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo Hola, están todos? profe. Hola, hola, gusto de verlos, ¿cómo les ha ido? ¿Bien ya usted? Bien, bien, estoy sano todavía, sí que estoy Qué bien. bueno. No sé, creo que ese es un gran triunfo hoy por hoy, como están las cosas. Así que vienen adelante. Espero seguir así. ¿Ustedes cómo les ha ido? ¿Cómo ha sido su semana de trabajo? Bien, un poco atareada, pero todo bien. Ah, qué bueno, ya, qué bueno. Y espero que sanas, o sea, sin... Sí, sana. Sí, Ah, bueno, eso está muy lo más bueno. importante. Sí, todavía mejor, todo, mucho mejor. Qué bueno. Vamos a esperar unos minutitos para que se integren otros colegas, así que vamos a darle un tiempito también, ¿ya? Para que ellos puedan llegar y unirse con nosotros, así podemos avanzar con todos juntos o la sala, todos aquí en esta sección. Mientras tanto, les pregunto, ¿cómo les ha ido? ¿Han tenido algún problema, algo? ¿Cómo les ha ido con los informes, en fin? No se olviden de que la próxima semana es, día 26, 26. El 26 nos vamos a estar reuniendo en este mismo horario para aclarar dudas de este laboratorio número 3, ¿de acuerdo? Así que no se olviden de ello, ¿ya? Para que tengan ustedes en mente que el sábado próximo estamos sí o sí trabajando juntos para poder realizar las actividades del laboratorio número 3 y contestar preguntas que puedan estar por allí un poco complicadas, ¿ya? Así que eso va a ser una realidad, ¿ya? Por lo pronto, ¿hay alguna duda que haya surgido, alguna consulta, algo que esté por allí pendiente? Aprovechando estos minutos antes de que se integren algunas otras personas. Ahí viene llegando alguien, perfecto. Hola Jeremy, ahí se integró Jeremy, hola, buen día, va, buenas tardes, ya, todavía creo que estoy de día. Hola, qué bueno. ¿Todo bien? Qué bueno, me alegra eso. Buena opción, me alegra. Vamos a ver si hay alguien más por allí que esté por llegar y si no, partimos con la temática de hoy día, que espero sea entretenido en términos de poder descubrir qué es lo que hace este o esta camaleona que es la energía, ¿cierto? Cómo esta energía se va transformando y cambiando de una etapa, de una forma y de una situación a otra, ¿vale? Vamos a estar hablando de esta gran, gran aliada, otras veces no es tan aliada, pero en fin. Bueno, les decía que vamos a ver hoy día, empezamos los laboratorios, ustedes se acuerdan, hablando de la energía y hablando que la energía, la gracia que tenía era justamente poder aportar calor. ¿Se acuerdan que hablamos de energía y calor como dos opciones básicas, cierto, de unión entre ambas dos
no solo como un concepto, sino que como una realidad que nosotros veíamos en distintas aplicaciones. Bueno, hoy día vamos a ver otra fase, ahí integrándose Joaquina. Vamos a ver cómo la energía pasa a formar parte, hola Joaquina, bienvenida, pasa a ser parte de lo que es una forma de de aplicación mixta respecto a lo que es la energía. Entonces vamos a hablar de que justamente la energía, en vez de aportar calor, justamente hace todo lo contrario, ¿ya? Hace todo lo contrario, permite que nosotros tengamos frío, gracias a aplicar energía, lo cual apareciera o se podría ver como un contrasentido respecto a lo que hemos sabido. Pero no, fíjense ustedes que a través de algún tipo de, diría yo, aplicación ya de tipo mecánica con un mecanismo, ¿cierto? Nosotros podemos lograr justamente esa opción de conseguir con la energía, conseguir frío. Bueno, ¿cómo lo hacemos esto? Y justamente se puede realizar con lo que es la máquina de refrigeración mecánica, donde nosotros podemos, a través de la aplicación de energía mecánica, lograr conseguir que algunos elementos transformen la energía de los cuerpos pasando de calor a frío. Y en esta máquina de refrigeración mecánica, eso es lo que se obtiene justamente con este tipo de dispositivo que nosotros tenemos que para ver hoy día en nuestra exposición de hoy. Voy a compartirles pantalla ya para poder ir a toda a esa parte que es justamente lo que es nuestro laboratorio de hoy, ya, y poder ver de lo que les estoy conversando. Cuando hablamos de máquina de refrigeración mecánica, lo que hablamos justamente es poder conseguir la posibilidad de que un elemento como este permita entonces que nosotros enfriemos, ya acondicionemos o hagamos algunas cosas respecto a la energía de algunos elementos. A veces se tratará respecto a algún tipo de sustancia específica, otras veces será respecto a un ambiente, otras veces será para conservar, digamos, alimentos, etcétera. Pero tenemos esto que es la máquina de refrigeración mecánica que nos ayuda a poder realizar esto. En este laboratorio del día de hoy, lo primero que vamos a ver son los objetivos. Y como objetivos hoy día tenemos tres, que son analizar las principales etapas de un ciclo de refrigeración por compresión de vapor, conociendo operativamente el proceso, así cómo funciona y la operación de un equipo experimental. También vamos a comprender y reconocer la operación y características de los principales equipos de refrigeración utilizados en forma industrial y doméstica, ¿ya? Por otro lado, vamos a conocer los puntos característicos de un diagrama pH correspondiente al estado del refrigerante en los distintos elementos del circuito y en el ciclo de refrigeración. Conforme a esto, entonces, nosotros vamos a revisar estos conceptos y vamos a revisar algunos ejemplos de estos elementos que son los que nos convocan. Lo primero que vamos a establecer es poder determinar si nosotros o ustedes han escuchado hablar de ciclos termodinámicos. ¿Han visto algo de eso dentro de lo que es la cátedra? ¿Y ellos han visto lo que es ciclos termodinámicos? ¿Han logrado ver algo de ciclos en general? Bueno, A mí no me Creo que suena, no. profe, ¿cómo? que a mí no me suena el concepto. A mí ¿No se, tampoco. no se los han pasado todavía? Ah, no se los han pasado todavía entonces, no han visto ciclos. Bien, les voy a explicar así de manera muy somera lo que son los ciclos termodinámicos.
Cuando hablamos de ciclo, ¿ya? Cuando hablamos de ciclo termodinámico, hablamos de un proceso, ¿ya? Y hablar de un proceso, ya como un ciclo, significa de que en este proceso se cumplen distintas etapas, ¿ya? Para poder ser llamado un ciclo. Ahora, este proceso, cuando se repite una y miles de veces, ya pasa a ser llamado un ciclo, ¿de acuerdo? De tal manera que es algo que en el tiempo se va reproduciendo y se va de alguna otra manera logrando cumplir las mismas etapas. Para ello nosotros podemos distinguir distintos tipos de ciclos, ¿ya? Entonces aparecen 4 ciclos en este minuto, ya como algunos de los más conocidos en esta parte. Entonces hablamos, por ejemplo, de ciclos de gas. Y cuando hablamos de ciclos de gas, estamos hablando básicamente de lo que es un fluido en estado de gas dentro de algún tipo de circuito, ¿de acuerdo? O de ciclo que lo está utilizando. Vamos a hablar de ciclos de vapor cuando lo que recorre, la sustancia que recorre, digamos, ese ciclo, ¿ya? O proceso, está en estado de vapor y otras veces en estado líquido. Normalmente es agua, lo más conocido. También vamos a hablar de tipos de ciclo como tipos cerrados de ciclo. En ese caso, digamos, el fluido empieza en un punto, ya, el fluido de trabajo empieza en un punto y termina exactamente en ese mismo punto para iniciar otra vez el mismo tipo de ciclo, ¿ya? Y repetirlo así por n veces, ¿ya? Y por otro lado tenemos los ciclos abiertos, que son aquellos ciclos donde el fluido de trabajo se renueva cada vez que comienza un ciclo, ¿ya? Veamos entonces un poquito más respecto a esto. Veamos los ejemplos que tenemos para ello. Nosotros vamos a ver entonces lo siguiente. Vamos a dar el acceso a Kevin, listo. Si hablamos de un ciclo de gas, por ejemplo, que fue el primero que estuvimos conversando, vamos a hablar básicamente de poder tener la posibilidad de tener una turbina que funciona con gas, ¿cierto? En un ciclo simple, en el cual tenemos un compresor nosotros, ¿ya? Que está de alguna otra manera absorbiendo, ¿ya? Aire desde el exterior, comprimiéndolo, ¿ya? Y de alguna manera subiéndole la temperatura y la presión para inyectarlo a una cámara de combustión. Por otro lado, se inyecta combustible a alta presión, ¿cierto? El cual de alguna manera se combustiona con ese aire que está al interior de una cámara de combustión y sale un fluido a alta presión y alta temperatura, que son los gases de esa combustión y que permiten, ¿cierto?, mover los álabes de una turbina y generar un movimiento rotatorio que finalmente se le entrega a un generador para poder producir energía eléctrica. Aquí es donde se produce la etapa y el trabajo de este ciclo eventualmente. Los restos, que son, digamos, los gases quemados, van hacia afuera después de haber pasado o sido utilizados en la turbina. Por otro lado, ¿cierto? Tenemos lo que se llama un ciclo de vapor. Y con el ciclo de vapor vamos a tener directamente relacionado agua, ya es lo más típico, es lo más conocido, que entra a presión y temperatura alta, ya a lo que es una turbina, donde también produce el movimiento y el giro de los álabes de la turbina y el eje que los soporta. Ese eje finalmente entrega trabajo hacia un generador y este generador entrega electricidad. Entonces, en esa pasada, ¿cierto? Tenemos la posibilidad de que el agua que partió como un vapor, ¿cierto? Pase a través de la turbina, se concentre, ¿cierto? Y pasa a ser totalmente concentrada, ¿cierto? A través del proceso de condensación, ¿cierto? Donde sale agua como tal directamente hacia donde va a seguir con el proceso. Por otro lado, se extraen gases que son poco deseables para el proceso mismo, porque ya que pueden contaminar algunos de los elementos que éste usa.
Por otro lado tenemos lo que es un ciclo cerrado. Cuando hablamos de un ciclo cerrado estamos hablando de lo siguiente. Una máquina que está en este lado, que se llama caldera, y que tiene por finalidad ingresarle combustible, quemarlo, y lo que se queme aquí, el calor que genere esta combustión, pasárselo a el agua que ingresa por acá y poder transformarla en pasos sucesivos en vapor a alta presión y a alta temperatura. Por lo tanto, ese fluido que es vapor de agua entra a la turbina en la zona de Álaves y permite entonces que esta turbina gire, ¿cierto? Y al girar, esta entrega a través de su eje, ¿cierto? Trabajo para que este generador, que normalmente es un generador eléctrico, pueda producir la electricidad que necesitamos. Por su parte, en este ciclo cerrado, el vapor de agua que entró aquí a alta presión y temperatura sale por este otro lado a una temperatura menor y a menor presión también. En ese caso, entonces, pasa, ¿cierto?, a través de tuberías desde la turbina hacia el condensador, logrando enfriar este vapor hasta convertirlo nuevamente en agua que será utilizada en el proceso de calentamiento como acá y realizado todo el trabajo que acabamos de ver y que les acabo de contar. Este es un ciclo cerrado porque parte como agua líquida, se lleva a lo que es vapor a alta presión y temperatura y finalmente después de todo el proceso vuelve a ser agua nuevamente. Entonces tenemos un ciclo que se repite y que no cambia. Además es un sistema cerrado, por lo tanto no hay pérdidas del fluido en el interior del proceso que estamos hablando. Bien, por otro lado tenemos lo que se llama el ciclo abierto. Y cuando hablamos de un ciclo abierto, estamos hablando básicamente de un motor de combustión interna. Y para eso tenemos motores de combustión interna que son los motores diésel, los motores Otto y los motores, digamos, algunos de ellos que permitan tener algún tipo de encendido de esta naturaleza y que puedan ser de 4 tiempos como los que estamos viendo. Cuando vemos este ciclo abierto, vamos a ver que este ciclo está compuesto siempre por 4 tiempos distintos o etapas. En este tipo de motores, cuando hablamos de este tipo de ciclo, vamos a ver que está compuesto por un cilindro. Ustedes ven aquí, toda esta zona del cilindro, un pistón que está aquí, ¿cierto? Todo esto del pistón. Vamos a ver una biela y aquí tenemos el cigüeñal que es el que gira, ¿cierto?, alrededor de esta biela. ¿Qué pasa entonces? Tenemos además una válvula de admisión y una válvula de escape, acompañadas de una bujía en la parte superior. ¿Cómo opera este ciclo? En la primera parte de este, que es un ciclo abierto, vamos a tener el primer tiempo, que es el tiempo de admisión. Y el tiempo de admisión lo que hace, ya como dice su nombre, tenemos al pistón bajando, ¿cierto?, de punto muerto superior al punto muerto inferior. Al producirse esa situación, nosotros vamos a tener entonces que cuando baja este pistón dentro del cilindro, permite que entre por la válvula de admisión y desde el exterior la mezcla aire-combustible. Por lo tanto, en la medida en que este pistón llega abajo, ¿cierto?, al punto muerto inferior, vamos a haber llenado toda la parte alta con combustible necesario para que tenga la posibilidad de ser, ¿cierto?, comprimido en la etapa que sigue. Así es que, como ustedes ven, cuando sube después de esta etapa, desde el tiempo, perdón, vamos a darle tiempo, este tiempo, sube, ¿cierto? Tenemos la etapa de compresión, donde al subir, ¿cierto? En este segundo tiempo, el pistón va del punto muerto inferior al punto muerto superior, comprimiendo todo el fluido que está aquí adentro de la cámara, ¿cierto? Y las dos válvulas están cerradas. El otro paso se produce cuando el fluido, ¿cierto?, estando en la parte superior, lo que hace es seguir dando otra media vuelta, ya en el tercer tiempo, y el pistón viene bajando como ustedes ven aquí, desde el punto muerto superior al punto muerto inferior,
porque con la explosión que se ha producido arriba, porque en este tiempo hay la expansión, explosión, inflamación, dependiendo del nombre, vamos a tener en la parte superior una dilatación, diría yo, abrupta y muy grande, de tal manera que lanza el pistón hacia abajo con una fuerza impresionante, descendiendo desde el punto muerto superior al punto muerto inferior el pistón dentro del cilindro. ¿Qué es lo que viene después? Un cuarto tiempo llamado tiempo de escape. Y en ese tiempo de escape lo que hace este motor es subir, porque el pistón quedó abajo, después de ese tiempo quedó acá abajo, y en este tiempo, que es el tiempo de escape, el pistón comienza a subir, y al subir lo que hace es llevar hacia arriba los gases que estaban acumulados en esta zona después de la explosión y empujarlos por la válvula de escape hacia el exterior. Y ahí tenemos básicamente el cuarto tiempo, que es el tiempo utilizado, ¿cierto?, para limpiar los desechos de la combustión. Enseguida, lo que viene nuevamente es el primer tiempo, de tal manera que después del cuarto tiempo o escape, viene el tiempo de admisión, donde el fluido permite que entre a su interior, ¿cierto? Una mezcla fresca de aire. Ahora, el ciclo, que son esta admisión, compresión, expansión y escape, se mantienen en el tiempo, siempre son los mismos. Lo único que se refresca cada vez que se renueva el ciclo, cada vez que empieza un tiempo número 1, lo que se renueva es el gas que está aquí al interior de este mecanismo. ¿De acuerdo? Así es que ojo con eso, porque es una forma de poder ver cómo los ciclos se repiten, ¿cierto?, en función del proceso mismo, pero en este caso no funcionarían como ciclo abierto ni como nada, porque eventualmente ¿cómo se llama? El fluido es el que se renueva, ¿de acuerdo? Todo lo demás se queda cumpliendo exactamente y de la misma forma que lo han estado haciendo, ¿ya? Bien. ¿Qué otra forma más tenemos de poder clasificar los ciclos? Los podemos clasificar en función de ciclos de potencia, que en este caso tenemos a los motores o a los equipamientos que tengan algún tipo de motor de combustible interna, donde se quema combustible, de tal manera que se puede quemar combustión interna de tipo diésel, de Otto, de gas, etcétera, ¿de acuerdo? También tenemos aquellos que son de combustión externa. Se quema combustible y con lo suficiente se reduce el trabajo, ¿cierto? Y en ese caso estamos hablando de las centrales térmicas, ¿ya? Pero hay otra forma más, que son de los ciclos de refrigeración, ¿cierto? Que se conocen los que están en el rubro de la refrigeración y de las bombas de calor. Bien, ya que estamos hablando, entonces vamos a comenzar a hablar de esto que es la refrigeración. Vamos a revisar lo que es un refrigerador, po. Y cuando hablamos de este refrigerador, vamos a estar hablando básicamente de 4 componentes básicos que contiene un refrigerador que está en la casa de nosotros. Esos componentes son un motocompresor o unidad de refrigeración, como la que ven ustedes aquí, ¿ya? Van a ver también la posibilidad de que tengamos después, este sea el elemento que divide, por una forma de decirlo, entre el lado rojo o positivo o más avanzado, y tenemos por este otro lado el circuito de refrigeración, que es el lado de baja, ¿de acuerdo? Baja presión, ¿de acuerdo? El circuito de baja presión es el azul. El rojo es el de alta presión y temperatura. Bueno, la unidad central aquí es el motocompresor, que permite ir comprimiendo el fluido y lanzándolo hacia lo que es el compresor, que es el elemento que permite entonces rebajar las presiones y las temperaturas de trabajo del fluido en cuestión. Entonces lo podemos considerar, digamos, un elemento en el cual se produce un primer enfriamiento de este condensador. De tal manera que lo que sale del motocompresor es fluido a alta presión y temperatura, y en el condensador este pierde
una gran parte de esta energía, quedando, digamos, desprovistos de la energía tal que nosotros tenemos justo lo suficiente en sentido para poder seguir el circuito, llegar a todo donde está la parte del filtro con esa energía, ya pasar a través del filtro y llegar a donde está lo que es la válvula de expansión. Esta válvula de expansión que tiene por misión bajar aún más la presión y la temperatura de este fluido, llevándolo casi a un líquido saturado. En esta parte, después de la válvula de expansión, se va directamente a lo que es el evaporador. Y el evaporador, la gracia que tiene es poder entregar, ¿cierto? O mejor podría ser poner en contacto los elementos que nosotros necesitamos enfriar y el fluido, que es un fluido que hierve pero a muy baja temperatura. De tal manera que en la medida que ese fluido toca, ¿cierto? O se acerca a las paredes de algunos de esos elementos, les provoca en general una extracción de frío. Entonces, las moléculas de ese fluido le van arrancando frío sucesivamente a ese elemento y logrando que éste pierda calor y consiga estar muy frío. Estamos hablando que los refrigeradores de las casas llegan a 15 grados bajo cero, digamos, la zona de la cámara principal. Bien, tenemos entonces el evaporador, que es la zona donde se produce el enfriamiento de los elementos. El circuito sigue desde allí y circula hacia lo que es la parte de la unidad de refrigeración donde está el elemento de baja presión y que transforma después a través del fluido, transforma a estos elementos en un fluido que va a alta presión y temperatura. Entonces cambia la bomba esta o la unidad de refrigeración es la que permite hacer que esto cambie, ¿ya? Entonces tenemos este esquema de instalación básico que es el que nosotros reconocemos como un sistema de refrigeración. Aquí en esta lámina ustedes van a poder ver específicamente una unidad de refrigeración y van a ver la tubería de servicio y van a ver las dos tuberías que están destinadas a hacer mantenimiento al interior, ¿de acuerdo? De tal manera que es posible intervenir esta maquinaria. La que sigue va a ser justamente la foto de condensadores. Un condensador que es este de acá, a la derecha en negrito, a la izquierda, perdón, van a ver ustedes que tiene una serie de tuberías uniformemente dobladas y a ella va adosada una parrilla metálica que tiene por gracia absorber calor desde este elemento, de este serpentín que eligiéramos nosotros, al cual esta parrilla está unida. Este serpentín permite, digamos, que se vayan tomando más decisiones en términos de poder en un momento determinado usarlo de mala manera. Por eso se recomienda, por ejemplo, dejarlos separados, ¿ya?, de la pared, porque este es el que bota calor hacia el exterior, bajando la temperatura y la presión del fluido que va en su interior, ¿ya? Este es un elemento que es irradiante en ese sentido, ¿ya? Esto es lo que se usa normalmente en un refrigerador. Si ustedes van a ver el que está en su casa, van a ver que tiene una parrilla parecida a lo que ven ustedes acá. Por otro lado, van a ver a otro elemento que es un condensador de tipo comercial. Este condensador de tipo comercial, la gracia que tiene es que es un elemento que tiene una cantidad más de tubos, que ustedes se fijan en los tubos más gruesos, ¿ya?, que recorren en ambos sentidos, ¿ya?, el condensador, y aparte de eso tiene unas láminas difusoras. Tal cual como tiene unas barras difusoras delgaditas, este tiene unas, ¿cómo se llama?, placas de división que son difusoras. Y además de eso se le coloca un ventilador, de tal manera que tenga la posibilidad de drenar más calor, ¿cierto?, y presión del interior de un refrigerador de tipo domiciliario. A continuación del condensador viene lo que es el filtro, y el filtro está compuesto de este elemento que es una sílica gel, que permite entonces poder atrapar cualquier resto de impureza, ya sea gotas de aceite y cualquier otra impureza que pueda venir al interior de este elemento, de este fluido, y evita entonces que se produzcan obstrucciones en el sistema. Lo otro que sigue es la válvula de expansión, y la válvula de expansión, como ustedes se fijan,
tiene, digamos, en su parte superior un capilar. Este capilar que vemos acá es un alambre, ¿ya? O sea, perdón, no es un alambre, es una tubería. Este capilar es un tubo que debe tener más o menos un orificio en el medio, ya de aproximadamente 1 milímetro de diámetro. Es muy pequeñito. Ahora, con ese, ¿cierto? Con ese capilar se puede, digamos, llegar a realizar la construcción de distintos elementos en términos de poder establecer que hay capilares de mayor o menor diámetro. En este caso debe ser aproximadamente 1 milímetro, cuando mucho, ¿ya? Y esta es la que tiene la misión, esta válvula, de poder rebajar aún más la presión y la temperatura del fluido que está ingresando al otro elemento, que es exactamente un evaporador. Y como ven ustedes, aquí tenemos el filtro que está allí en esa parte, ¿ya? Y acá se ve, digamos, cómo la tubería entra y permite entonces generar la opción de disolución de ese elemento, que tenemos, digamos, acá adosado. Parte con mucho hielo y para acá se va diluyendo poco a poco. Ahora, en este caso, el fluido que viene con baja presión, o sea, con más baja presión, mejor dicho, no baja, más baja presión y menor temperatura, donde aquí es un líquido saturado muchas veces, termina, digamos, por pasar y tomar el frío, ya, tomar el calor de los elementos que están en la parte donde se refrigera, ya, donde están refrigerándose, y les extrae calor. Cada vez que pasa fluido por allí, les extrae una cierta cantidad de calor y permite entonces ir enfriándolo sucesivamente, ¿ya? Bien, por último, el último protagonista de esto se llama termostato, y este es el que permite mantener una temperatura constante al interior de los lugares donde tenemos los elementos que queremos nosotros enfriar. Entonces tenemos en este caso este termostato que tiene también un sensor termocupla y todo lo que es específicamente el capilar, que permite entonces visualizar cuál es la temperatura a la cual nosotros queremos llegar a recibir los alimentos o mantenerlos de manera constante. Acá podemos ver específicamente un refrigerador así, en una vista así transparente, ¿cierto? ¿De qué es lo que contiene? Y vemos aquí que en la parte inferior tiene lo que es la unidad de refrigeración, ¿cierto? De la unidad de refrigeración sale el lado rojo, la línea de alta presión que recorre todo lo que es el condensador aquí, hasta acá abajo, llegando a todo lo que es el filtro aquí en esta parte. Luego del filtro, ¿cierto? Puede llegar a ir a otro tipo de lugares donde permite entonces que este refrigerador cumpla su misión, ¿ya? Acá arriba tenemos el evaporador, ¿cierto? Principal, el más grande, y aquí tenemos el evaporador más chico que no tiene tanta capacidad como lo que hay aquí en este refrigerador de maqueta, ¿ya? Si nosotros ahora miramos, vamos a ver y damos una mirada por lo que es un diagrama de un circuito de refrigeración y vemos cómo se comporta en un diagrama TS y en un pH, nosotros vamos a tener claro que en este caso vamos a estar hablando, ¿cierto?, de lo siguiente. Si aquí tenemos el diagrama de lo que es un circuito de refrigeración con sus componentes o elementos, acá también vamos a tener lo mismo, solo que está ubicado en función de ciertos puntos característicos. Lo primero que vamos a distinguir aquí es el compresor. Y el compresor está en esta parte de acá, donde en este compresor acá nosotros podemos ver que el compresor entrega trabajo al ciclo de refrigeración, ¿cierto? Para poder realizar entonces todo lo que viene después en lo que es la cadena de frío de cualquier lugar. Entonces, tenemos acá el compresor en esta parte aquí provocando y entregando trabajo, ¿cierto? Al circuito, de tal manera que al entregar trabajo comprime y aumenta el calor. De partida ustedes lo ven, parte aquí y, o sea, perdón, parte acá mejor, parte acá y llega hasta acá arriba, donde permite entonces visualizar que la temperatura es más alta, ¿cierto? Luego, lo que hace, hay una pequeña baja, ¿cierto? En este, porque la baja tiene que ver con el tema de algunas pérdidas por aislación y otras cosas. Entonces,
Aquí baja la temperatura un poquito, ¿ya? Y se mantiene después parejita hasta que llega al punto número 3. O sea, este recorrido que hizo por aquí y llegó directamente acá. A esa estamos viendo ahora desde el 2 al 3 acá. Cuando hablamos del punto 4, vamos a hablar que lo que se ha hecho es bajar la temperatura a igual presión. Entonces vamos a tener, en el diagrama pH que ven ustedes aquí, vimos cómo aumentaba la presión y vimos cómo aumentaba la temperatura. También vimos en este otro elemento acá, vimos lo que era el punto número 3, que es ese de allí, donde tenemos líquido saturado, ¿cierto? Y podemos ver que en este caso correspondería aproximadamente a esto, ¿de acuerdo? A la pasada, digamos, que tenemos por este lado y la llegada aquí al punto 4 acá. La pasada por la válvula, entonces, de expansión provoca, entonces, del 3 al 4 una caída de temperatura y de presión. En ambos dos casos tenemos las dos cosas lanzadas, ¿cierto?, hacia abajo. Por otro lado, tenemos, digamos, la pasada del 4 al 1, donde está la pasada del evaporador. Y cuando pasa por el evaporador, nosotros vamos a tener aquí la posibilidad de tener una pasada a la misma temperatura, del 4 al 1, y vamos a tener, ¿cierto?, aquí una presión que va del 4 al 1 también. Entonces se condicen ambos diagramas, mostrando entonces cómo es la operación de este diagrama en función de los diagramas T, S y pH, ya que tenemos de estos dos elementos. Si yo pudiera decir algo, diría que se interpreta perfectamente bien gráfico de máquina de refrigeración mecánica junto con los dos elementos que son las gráficas del comportamiento de la curva. Bien, hemos llegado al momento de poder ver un video donde vamos a ver un circuito de refrigeración bastante, diría yo, trivial, sencillo y didáctico, en el cual vamos a ver por este lado, el lado de baja presión en azul, y acá vamos a ver el lado de alta presión en rojo. Ahí al fondo, aquí es donde está el condensador, ¿cierto? Y aquí es donde está el evaporador. Acá vamos a tener un ventilador que permite entonces entregar este elemento y permite a este asunto pasarla por aire. Digamos, las tuberías, echarles aire con este ventilador de manera forzada. Tenemos a su vez algunos manómetros acá que permiten medir puntos característicos dentro de lo que es la realización de esta experiencia. Así que, y acá que no se me olvide, está la válvula de expansión acá, ¿ya? Vamos a hacerlo andar, cosa que ustedes vean cómo se comporta este elemento. Por dentro de un circuito frigorífico tendremos moléculas circulando, las cuales en un sector del circuito sufrirán un cambio de estado, de líquido a gaseoso. Este cambio de estado se producirá a merced a la absorción de calor del recinto que queremos enfriar, y este calor será transportado por la molécula a otra zona del circuito en la cual lo cederá ya sea al aire o a un fluido encargado de coger este calor del refrigerante. Una vez ha soltado el calor, puede volver a iniciar el ciclo, lo cual permitirá que este refrigerante haga nuevamente su tarea y vaya enfriando de esta manera el recinto que queremos enfriar. Mencionamos la molécula y la mencionaremos durante todo el curso, pero siempre con fundamentos físicos y en un idioma coloquial, familiar, que todos entenderán y nos será una herramienta muy útil para llevar adelante nuestro sistema de seguimiento de averías, el cual se basa justamente en mediciones en distintos puntos de la instalación, ya sea de presiones o de temperaturas. La molécula es justamente la responsable de estas diferentes presiones o temperaturas en los distintos puntos del circuito, con lo cual consideramos muy importante y muy útil el manejo de este concepto físico. A continuación, pasaremos a presentar el primer monitor de instrucción.
Este primer monitor de instrucción consta de un circuito cerrado y estanco, formado en este caso por dos arrollamientos de tubo de la misma longitud y diámetro. En el arrollamiento azul tendrá lugar la evaporación de un líquido a través de la absorción de calor del recinto que queremos enfriar, convirtiéndose en gas. En el arrollamiento rojo se producirá la condensación de estos gases provenientes del evaporador, que vienen cargados con todo el calor que han robado del recinto enfriado, más el calor que les ha agregado el compresor por el hecho de haberles comprimido. La cesión de estos calores al ambiente se acelerará con la ayuda de un ventilador, forzando así la circulación del aire a través del serpentín y favoreciendo que se produzca el cambio de estado de gas a líquido. La evaporación o ebullición del fluido refrigerante en el circuito evaporador se producirá a consecuencia de crear una zona de baja presión con respecto a la existente en el circuito condensador, lo cual lo lograremos intercalando entre ambos un elemento restrictor, en este monitor una simple llave de paso manual. Los valores de las presiones y temperaturas a las que trabajan ambos circuitos solo las leeremos a través de los manómetros, por lo que los manómetros instalados en el circuito rojo nos dirán la temperatura de condensación con su presión correspondiente. Y los manómetros instalados en el circuito azul podremos leer la temperatura a la cual se produce la evaporación del líquido en el serpentín evaporador. Por último, los vapores producidos por la evaporación del líquido en el interior del evaporador serán aspirados a la misma velocidad que se van produciendo por un compresor e impulsados de nuevo al circuito para poder así reiniciar el ciclo y conseguir el efecto frigorífico deseado. A través de un monitor destinado a refrigerar el agua de un acuario y equipado con tubos translúcidos, podremos observar los cambios de estado que sufre el fluido refrigerante en el interior de los tubos de una instalación frigorífica. A la entrada del condensador tendremos refrigerante en estado gaseoso a alta temperatura y alta presión, debido a la reducción del volumen a la que ha sido sometida la masa de refrigerante aspirada por el compresor durante la compresión. El gas que entra en el condensador a alta presión y alta temperatura procedente del compresor llega a este con el calor tomado en el evaporador más el que se le ha incrementado durante la compresión. Mediante una corriente de aire o de agua le obligaremos a ceder este calor al medio condensante, por lo que en el interior de los tubos se irá condensando el refrigerante pasando del estado gaseoso al estado líquido. Al final del condensador tendremos líquido a alta presión más o menos subenfriado. En el dispositivo de expansión o elemento restrictor, en este caso un tubo capilar, tendremos a la entrada líquido a alta presión y en la salida líquido a baja presión listo para evaporar mediante la absorción de calor del medio que le rodee, bien sea aire o agua. En la entrada del evaporador tendremos circulando refrigerante en estado líquido a baja presión y baja temperatura, tubos de la izquierda de la imagen. Durante el recorrido de este líquido por las tuberías del evaporador habrán diferentes proporciones de líquido y vapor. Al final del evaporador tendremos gas a baja presión más o menos recalentado, el cual será aspirado por el compresor e impulsado de nuevo hacia el condensador. En los tubos de la derecha de la imagen podemos observar el retorno de aceite hacia el compresor. Bien, vamos a demostrar con unos ejemplos prácticos qué sucede ante la evaporación de un líquido. Porque cuando hablamos de este monitor de instrucción, cuando hablamos de un aparato frigorífico y vemos el evaporador, vemos que lo que está realizando es una absorción de calor y se congela una humedad en su superficie.
Yo creo que estos ejemplos que voy a dar, o que vamos a dar con Martín en diferentes formas, nos darán a entender muy bien qué es lo que sucede en el interior de los tubos del evaporador. Vamos a ver, Martín, vamos con un primer ejemplo que seguramente hemos notado todos. Cuando vamos un día a la playa, encontramos 30 grados centígrados de temperatura, nos damos un baño, salimos y en el caso de pillar un día que sopla aire, tenemos una sensación de frío. Otro día con 30 grados, no sopla aire, la sensación es normal. Lo que sucede cuando tú sales del agua con la piel mojada es que cada molécula de agua que pasa del estado líquido, que moja tu piel, al estado gaseoso al evaporarse, lo hace robando calor de tu piel. Cuando sopla viento, este proceso se produce con mayor rapidez, lo que hace que la sensación de frío sea más notable, más intensa. Vamos a realizar la experiencia. Venga, bien. Cogeremos una botella de agua y mojaremos un poquito de algodón. Vamos a mojarnos la piel del brazo. La sensación es normal, Martín. Claro, pero cuando no hay corriente de aire, las moléculas se evaporan más lentamente. Prueba ahora de hacerlo soplando sobre la piel mojada. Vamos a ver el efecto. Más sensación de frío, Martín. Tenías razón. Prueba de hacerlo con otro líquido, por ejemplo alcohol, a ver qué sucede. Vamos a coger el alcohol y a humedecer un algodón. Vamos a frotar en la piel. La sensación prácticamente como el agua, Martín. No noto mucho cambio. Ahora haz como con el agua y sopla sobre la piel. Vamos a probar soplando. Aquí sí es importante la sensación de frío. Así sí noto mucho más frescor en la piel. ¿A qué es debido? A que como en el otro caso, con el agua, igualmente las moléculas se evaporan a una velocidad mucho mayor, lo cual produce que el robo de calor de tu piel es más rápido y la sensación de frío más intensa. Mira, yo he notado aquí mucha más sensación de frío, pero creo que para nuestros amigos sería muy importante que lo demostráramos, lo que sucede realmente, esta sensación de frío, ¿qué es lo que produce? ¿Por qué se produce? Vamos a realizarlo. Hemos puesto sobre el sensor de un termómetro digital un trozo de algodón humedecido con agua. Podemos observar cómo gradualmente, pero de una manera lenta, la temperatura va descendiendo. Así es como se produce dentro de lo que es la cámara de evaporación, en la cual tenemos entonces la posibilidad de ir extrayendo calor en la medida que pasa esta corriente de fluido por el interior de los tubos ya de la cámara de evaporación. Entonces así es como va sacando frío, arrancando frío paulatinamente. Como es un fluido normalmente que se utiliza para las cámaras de refrigeración, se utiliza normalmente un fluido que hierve a muy baja temperatura, entonces obviamente permite entonces que tengamos entonces este arrastre rápidamente. ¿Por qué? Porque al tomar contacto con algún elemento que tenga un poco más de calor que el que tiene, el que tiene la temperatura de ebullición, este inmediatamente hierve y se evapora. Hierve y se evapora, ¿de acuerdo? Y eso hace que extraiga calor de los elementos que están allí en la cámara de evaporación. Vamos a ver ahora otro video donde se muestra un equipo parecido al que tenemos nosotros, uno más chiquitito, pero es prácticamente lo mismo, solo que este tiene una cantidad de elementos adicionales y que permite mostrar cómo se puede hacer un experimento en el cual podemos medir la capacidad operativa de un circuito de refrigeración, ¿de acuerdo? O de un motor por refrigeración. Así que vamos a ver este video y donde ustedes van a ver esta experiencia que es muy análoga a la que hacemos nosotros en nuestro laboratorio de la universidad.
Un sistema de refrigeración o ciclo de refrigeración es un equipo utilizado para retirar calor de una fuente donde no se desea a otra donde será desechado. En este caso, por ejemplo, en una nevera tenemos la zona que queremos enfriar. En este caso, pues nosotros lo que haremos es enfriar agua. En el caso de una nevera en un hogar, pues sería simplemente tener unos alimentos a los cuales le quiero retirar calor, es decir, quiero enfriar esos alimentos y ese calor debe ser desechado en una zona que se llama el sumidero de calor. Para entender un poco este ciclo de refrigeración, que es el ciclo de refrigeración por compresión, es necesario que entendamos un poco cada uno de los elementos que lo componen. El primero y fundamental es el compresor. El compresor es el equipo que toma el refrigerante, en este caso un R22, lo toma en estado gaseoso, es decir, ese refrigerante tiene que estar sobrecalentado, lo toma, el compresor lo que hace es comprimirlo, él sale a una alta presión y temperatura, es decir, sale como gas sobrecalentado y entra al condensador. En el condensador lo que se trata de hacer es condensar ese refrigerante utilizando un intercambiador de calor. Normalmente utiliza un ventilador donde el aire, que es el aire atmosférico, lo que hace es enfriar ese refrigerante hasta tratar de condensarlo y volverlo al estado líquido. Y ahí del condensador, ese líquido que está a alta presión, entra a una válvula que se llama en este caso la válvula de expansión. Aquí simplemente lo que ocurre es que por un diferencial de presión de alta a baja presión, el refrigerante se enfría, porque cuando uno tiene una sustancia que está confinada y la expande, hay un enfriamiento. Ese enfriamiento lo que genera es que el refrigerante quede en una bifase, es decir, él sale de la válvula de expansión parte líquido y parte gaseosa, pero a baja temperatura. Y ahí entra al evaporador a baja temperatura y lo que hace es que lo que quiero enfriar, que es calor, entra mediante un intercambiador de calor y lo que pasa aquí es que el refrigerante se evapora utilizando el calor de los alimentos y en este caso pues del agua. Ese refrigerante sale en estado gaseoso y nuevamente pasa al compresor, terminando de esta manera el ciclo. El ciclo de refrigeración por compresión de vapor ideal comienza con el compresor, el cual toma el refrigerante en estado vapor saturado, utilizando trabajo a través de un motor, comprime ese refrigerante y lo vuelve vapor sobrecalentado. Y de ahí sale hacia el condensador. El refrigerante como vapor sobrecalentado entra al condensador. El condensador es un intercambiador de calor que utilizando aire ambiente intercambia calor, es decir, se entrega gran parte de la energía que tiene ese refrigerante para volverlo líquido comprimido. El líquido comprimido a alta presión entra a una válvula donde se da una expansión isoentálpica con pérdida de temperatura. A la entrada del evaporador, el refrigerante se encuentra en bifase, es decir, parte líquido, parte vapor. Y en este equipo o intercambiador de calor, lo que se busca es que la mezcla de refrigerante cambie completamente a estado vapor saturado. Esto se logra mediante el intercambio de calor entre el espacio confinado que busca enfriarse, que es la fuente de calor, y el refrigerante que pasa a través del intercambiador. Los
Los instrumentos necesarios para realizar la práctica son un balde con un volumen de agua conocido, que será lo que se enfriará, un termopar y registrador para medir la temperatura al principio y al final de la medición, un cronómetro para conocer el tiempo de medición, un analizador de redes eléctricas para conocer la demanda de potencia y manómetros a la entrada y salida de cada uno de los equipos del ciclo. Para realizar las mediciones y posterior cálculo de un ciclo de refrigeración es necesario tomar algunos parámetros de operación del equipo para poder saber cuál es el rendimiento, especialmente el COP o coeficiente de operación. Para poder hacer este análisis, lo primero que haremos es tomar un balde con un volumen de agua conocida, puede ser entre unos 6 a 8 litros. Utilizando un registrador y termopar vamos a tomar cuál es la temperatura inicial de ese volumen que queremos enfriar. Una vez conocida esa información, lo que haremos es prender el ciclo de refrigeración. Nos daremos cuenta que arranca el compresor y el ciclo se comenzará a estabilizar. Cada minuto se hace una toma de las presiones de entrada y salida de cada uno de los equipos, como son el compresor, el condensador, la válvula de expansión y el evaporador. Y adicionalmente tomaremos el valor de potencia o demanda de potencia consumida. Esos datos los tomaremos minuto a minuto durante un tiempo que puede ser entre 20 a 30 minutos. Una vez pasado ese tiempo, simplemente apagamos el ciclo y lo que haremos es medir cuál fue la temperatura final de ese volumen de agua conocido. Con esa información podremos conocer y calcular cuál es el COP máximo del ciclo, que simplemente lo haremos realizando un balance en el evaporador, ya que conocemos todas las propiedades y podemos saber cuál es el flujo de refrigerante. Y además podremos calcular cuál es el COP real, es decir, la cantidad de calor que extrajimos de este balde de agua. Vamos a comparar esos dos COPs para ver en realidad qué es lo que está ocurriendo en ese sentido. Posterior a la medición y una vez conocido todos los parámetros de operación del ciclo, es posible calcular el coeficiente de operación. El primero que se calcula es el coeficiente de operación máximo, que consiste en la relación que hay entre la energía que es absorbida en el evaporador y la potencia eléctrica demandada. La primera simplemente consiste en el flujo de refrigerante. Nótese bien que este es calculado conocido el flujo volumétrico en el compresor, que es 8.73, y para volverlo flujo másico es necesario conocer o hallar el volumen específico a la entrada del compresor, conociendo la calidad y la presión. Y es necesario conocer también la diferencia de entalpías a la entrada y salida del evaporador. Estos valores deben ser divididos por la potencia eléctrica y con ello podemos calcular cuál es el coeficiente máximo que podría lograrse en este ciclo. Una vez conocido el coeficiente de operación máximo que puede lograrse en el ciclo, es posible también calcular el coeficiente de operación obtenido según el agua enfriada, que de alguna manera es el coeficiente real que estamos obteniendo en el ciclo, pues estamos relacionando la energía que estamos sacando de lo que queremos enfriar y la estamos relacionando con la energía que estamos imprimiendo a nuestro ciclo, que es la energía eléctrica. Para realizar este cálculo se necesita conocer la masa de agua, el calor específico de la misma y la diferencia de temperaturas al inicio y al final. Y este valor debe ser dividido por la energía eléctrica que fue consumida para realizar dicho objetivo. Así es como nosotros podemos tener una experiencia donde nosotros vamos a ver cómo es posible calcular de un ciclo de refrigeración los elementos relevantes que lo componen en términos de
su coeficiente de operación y finalmente la eficiencia total del ciclo. Bueno, hemos visto ya cómo es posible llegar a esto y cómo es posible tener los parámetros que ya hablábamos. Lo que ustedes van a investigar para este laboratorio va a ser específicamente reconocer o investigar qué es el caudal de refrigerante y cómo se puede determinar este caudal. También van a investigar cómo se determina la producción frigorífica y la eficiencia de refrigeración para este ciclo de compresión de vapor, ¿ya? Y por último, van a investigar los tipos de fluidos refrigerantes que existen y cuáles son ecológicos. A través de muchos años se generaron y se fabricaron una serie de fluidos refrigerantes y que algunos de ellos, específicamente el R12 y el R22, causaron daños severos a lo que es la capa de ozono, lo cual se dejaron de fabricar por la empresa DuPont ya hace un tiempo. Solo que de alguna otra manera estuvieron décadas produciendo esto y eso hizo que tuviéramos un agujero grandote en la capa de ozono que curiosamente y por desgracia nos afectó a nosotros en mayor proporción. Bien, así es que lo importante sería que para poder hacer esta parte del trabajo, en lo de los fluidos refrigerantes, yo les sugeriría que lo hicieran en una tabla, que pudiese en esa tabla, ¿cierto?, entrar allí todos los elementos que están asociados al tipo de fluido, si son o no son ecológicos, cuáles son tóxicos, cuáles no, cuáles producen daños de alguna manera a la salud humana o al medio ambiente, y cuáles son industriales, ¿cierto? Y cuáles son también de tipo doméstico. Eso sería lo que ustedes van a tener que investigar para poder adosarlo al trabajo de investigación, ¿ya? Así es que después de eso, ustedes van a poder tener la posibilidad de generar entonces eh, este trabajo. Ahora, las dudas que puedan haber respecto a este laboratorio, yo quisiera que la próxima semana, el día 26, va a ser sábado 26 a la misma hora, yo quisiera que nos estuviéramos reuniendo para que yo pudiera contestarle las dudas que pudieran haber en ese caso y que pudieran causarles alguna complicación que les estuviera, digamos, complicando para poder hacer el informe, ¿vale? Por lo pronto, ¿alguna duda, alguna consulta respecto a este laboratorio del día de hoy? ¿Alguna duda, alguna consulta? No, profe. ¿Está más o menos claro, chiquillos? Sí. En todo caso, si llegan a haber dudas, ustedes saben, me mandan un correo y tratamos de aclararla ya dentro de la semana. Ya, de todas maneras, eso cuenten con ello. Profe, Sí, claro. profesor, la pregunta que tengo es, de los dos videos que se mostraron, ¿a cuál tendríamos que tener Donde se para hacer describe, el desarrollo experimental? donde se describe el experimento, el último video. ¿Me escuchaste, Cristóbal? Sí, ¿Sí? El último video es el que describe cómo entonces, se lleva a cabo una experiencia y por supuesto que indica también los parámetros necesarios para poder realizar, ¿cierto?, una medición con ese laboratorio. Ese sería Cristóbal, ¿vale? ¿Alguien más? ¿Alguna consulta más? gracias, profesor. No hay de qué, Cristóbal. Bien, pues chiquillos, si no hay otra consulta, alguna otra duda, nos liberamos por el día de hoy. Me despido y nos despedimos mutuamente, esperando que todo resulte bien, deseándole a ustedes un fin de semana muy bueno y una semana que se va a iniciar también, espero, muy propicia para ustedes en lo que hagan. Así que me alegro mucho verlos, que estén muy bien, cuídense mucho, es necesario que ustedes estén a cobertura para que no vayan a sufrir con este bicharraco que nos está complicando la vida, ¿vale? Hola, está, profe. Cuídese.
Igual, que estén muy bien. Chao, chiquillos. Un gusto saludarlos. Que estén súper bien, ¿eh? Cuídense mucho. Chao, Chao, profe. profe. Que esté Chao, bien. chao. Cuídese usted también. Igualmente. Ustedes Chao, profe. también. Chao, profe. Un gusto verlos, chiquillos. Que estén bien.